Sí, aquí estamos con protagonistas del campo argentino, hoy conociendo más sobre el padre de la patria, don José de San Martín, y su relación con lo que es la economía de Cuyo, su relación con lo que es el agro, hoy el agro mendocino, ¿no? Junto a la profesora que nos está acompañando, Cecilia Lucchesi, profesora, te contábamos, enseñanza media y superior en historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y una divulgadora de la historia. Bueno, la verdad que son tantas cosas, Cecilia, para hablar de don José de San Martín, y a la vez nos llegan preguntas también de lo que hemos venido hablando, como por ejemplo, si cuando hablamos de las pasturas para las mulas eran naturales o ya se cortaban y guardaban, y también si eran soldados los que hacían el manejo o apoyaba a los productores. No, dos cositas. Ustedes saben que Mendoza es desértica, por lo tanto había que sembrar. Justamente ayer estaba releyendo el tema de lo que fue el transporte de cuando fue el cruce de la cordillera. Un pequeño detalle, eran 6.000 hombres y 10.000 mulas y 1.600 caballos, más o menos. O sea que ustedes se dan cuenta que prácticamente las mulas duplicaban a los seres humanos. La mula bonita es la que se aguanta el frío, la que camina de una manera determinada, que en un paso estrecho las patitas, imagínense que las patas se van como cruzando, y entonces es más fácil que ella vaya por ese desfiladero. Pero había que llevarla a la pastura, porque nuestra cordillera, con semejante altitud, tiene pastos duros, espinosos, de estepa, y no siempre hay para comer. Por lo tanto, hubo que sembrar alfalfa y hubo que transportarla. Los datos son increíbles, como que más de 300 mulas de esas 10.000 eran las que llevaban el pasto, otras tantas eran las que llevaban la comida, y así sucesivamente. No, los soldados fueron convocados e instruidos como tales, a los cuales que había que pagarles. Él estimuló toda la producción en Mendoza, a todos los productores, los estimuló, los apoyó, si se negaban les incautaba, y no hubo mucho que hacer tampoco, porque no se podía hacer menos. Si se negaban a entregar mulas o caballos o eso, directamente se los incautaba. Y se produjo una leva, o sea, una gente que se inscribiera, digamos así, a veces la leva es medio obligado, ¿no? Sí es cierto que los esclavos que estuvieran aquí en Mendoza, que todavía, recuerden ustedes que la libertad de vientre es 1813, por lo tanto no se había abolido todavía la esclavitud. Había gente con esclavos, no tantos como se cree, porque era muy difícil tener esclavos y llegar a tener un esclavo en Mendoza. Por lo tanto, el esclavo era muy utilizado, perdón la expresión, pero era utilizado para las tareas domésticas, para la tarea del campo. Entonces se velaba por conservarlo, tenerlo. Ese imaginario del maltrato sistemático no lo apliquemos a nuestro extremo sur. Eso es muy de la cuestión cinematográfica. Nunca comparemos la relación del esclavo con Estados Unidos, tampoco con América Central o incluso con Perú. Acá el trato era muy distinto. Era mucho de la tarea doméstica, mucho de acompañar a la nena a la escuela, a las niñas, porque Mendoza tenía escuelas para niñas, mucho de ese trabajo familiar. Y con la promesa de la abolición de que esa persona quedaba libre después de terminado el cruce de los Andes, sí, tuvimos regimientos con esclavos. Cuando se veía que todavía faltaba, se trajeron granaderos, era el cuerpo formado por San Martín, pero no había tantos granaderos. Los granaderos tenían una serie de exigencias para su ingreso, muy estricta. Vinieron los granaderos, acá se formó el Regimiento de Infantería de Montaña 11, que es el que tenemos actualmente en Tupungato. Es muy hermoso porque ellos siguen ir a visitarlos porque tienen todavía esa cosa sanmartiniana. Y después, empezaron con todos los entre 15 años en adelante, después empezaron con los solteros, después con los casados que no tuvieran hijos, y así sucesivamente hasta conseguir los 6.000 hombres que necesitaba. Para las tareas del campo, no, porque había que instruirlos. Por eso establecieron campamentos en el Plumerillo. Antes de volver a la posta ahí en los barriales, ya que estamos hablando del cruce, Cecilia, ¿cómo hacía San Martín para, mantener, cómo los alimentaba a sus soldados? Eso es increíble, porque mientras uno más lo piensa, más le parece imposible, pero imprescindible, evidentemente. Voy a parafrasear a San Martín.
Recuerden que San Martín cruzó por 6 pasos desde lo que sería hoy La Rioja hasta el sur de Malargüe, casi llegando a Neuquén. ¿Por qué estaban divididas? Porque necesitaba parecer que eran muchos, pero tampoco perderlos a todos en un solo frente. Es una táctica fabulosa. Vuelvo a sacar de contexto histórico, o por lo menos traer a lo nuestro. Sin GPS, sin nada. Desde el 18 de enero fueron saliendo las distintas grupos con distintos jefes. San Martín cruzó por San Juan, por el Paso de los Patos, que tiene algunos momentos y alturas que llegan a los 4.800 metros. Y es casi milimétrico, y me pongo muy específica en esto, milimétrico, cómo se encontraron todos en la batalla de Chacabuco, que es aquí, cuando cruzamos la cordillera, relativamente cerca de los Andes, los que hemos ido a Chile, se encontraron todos en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero. Y es una cosa que es, no sé, es de película. Yo siempre digo, ojalá algún gran director pudiera hacer esto. Y el tema era la comida, el tema era el frío. Primero, la comida. Se llevaron más de 600 vacas a las que se las fue faenando a lo largo del trayecto, pero tampoco podemos estar faenando todo el tiempo vacas. Obviamente no podemos detener, hay que esperar. Claro, mucho tiempo se perdía, ¿no? Justamente. Entonces, ¿qué se hacía? Se llevó una serie de alimentos que pudieran mantener. San Martín pidió y logró en diciembre de 1816 que toda la producción de cebolla de Mendoza quedara para el ejército. Así que nuestros productores de cebolla, ¿por qué? Porque la cebolla y el ajo, masticándola y llevándola, disminuye los efectos del mal de altura. El soroche que le dicen en algunos lugares. Una esa. Otra, en semejante frío, por más que es enero, y me ocurre que en aquellos años todavía no llegaba el terrible cambio climático, así que enero tiene que haber sido muy frío. Muy frío. Más allá de todo el... De que era enero. Hay una cosa que seguramente la gente que te escucha lo sabe mucho mejor que yo, es secar la carne al sol y salarla, que es el charqui. Bueno, él había hecho, hay un profesor conocido mío que ya falleció, que era especialista en San Martín, el profesor Antonioni, que él siempre contaba que San Martín era el precursor del Carlito Nor Suiza, porque tomaba un bollo de ese charqui secado al sol y salado con ají y con sal, más muchas frutas, frutos, o sea, tomate, todo seco, se armaba en una especie de bollito, y eso en el medio de la montaña, cuando calentabas agua, lo ponías adentro de un jarrito, sacaba nutrientes, era calor, daba calorcito, tiene proteína, algo de vitamina, todo sequito, y con eso se podía continuar. Se mezclaba con granos de trigo tostado, y entonces hacía como una especie de sopa crema, una especie, voy a nombrar algo bien calentito, una también. Medio vitinas, no sé si, yo sé que en radio no se pueden dar marcas, pero bueno, una se cosa lo vamos así, a permitir. Bueno, una cosa así, ¿no? Entonces ellos cuando paraban podían calentar y poner. Se calcula que desde el principio cada uno de los soldados llevaba por lo menos 3,5 kilos de esa bolita de charqui que tenía grasita y todo eso. No estamos hablando de época de verduras ni mucho menos. Todo tenía que estar seco y para que aguantara el frío. También llevaban aguardiente para soportar el frío, como dice específicamente, ni mucho ni tanto. Ni mucho porque se les iban a emborrachar y no podían cruzar la cordillera, ni tampoco que no les quitara el frío. O sea que sí se llevaba bebida alcohólica. También, como les digo, las mulas tenían que llevar la pastura para ellas mismas y para los caballos. Otra cosa que también es terrible pensarlo es el tema del frío con respecto a cómo iban vestidos ellos. San Martín manda pedir botas, que hay en esa carta que les conté donde después Redondo mandó a la miércoles. Las botas que él pide son de 2 tamaños nada más. Botas grandes y botas pequeñas para bonitos, los tamborileros. Eran chicos jovencitos que iban tocando el tambor para animar a la tropa. ¿Por qué de 2 tamaños? Claro. O sea, no podemos pensar en un 44, un 45, que eran todas de cuero, y se acomodaban de tal manera que después les hacía poner todo el trapo habido y por haber para conservar el calor, y se adaptaba al pie. Y de paso, atenúa mucho los golpes y cualquier sablazo. Bueno, eso lo podemos hablar después. por qué cierta ropa tiene cierta forma. Incautó todos los cueros de oveja que encontró. Había una tradición con respecto a lo que llevaban los caballos, que era una especie de montura que se hacía con cuero y adentro se le ponía paja. San Martín lo cambió por poner pellón y todo lo que se pudiera de lana para evitar que las mulas, si tenían hambre, se los comieran porque adentro tenía paja. Entonces, todo lo que pudiera optimizar y que se pudiera usar y que los
abrigara del semejante frío y semejante altura, se hizo. O sea que pensó en todos los detalles, podríamos Todo, decir, Cecilia. Todo. Cada uno de los detalles. Hay mil y un cosas. Imagínense una mula llevando un cañón. Una locura, no me lo imagino. Una locura. La cantidad de pólvora, bueno, la pólvora se hizo acá porque tenían salitre. El tema de los cañones, el tema de los pasos. Los que hemos ido a Chile, yo no conozco, pero hay mucha gente que ha ido a La Serena por Aguas Negras. Es maravilloso, pero es camino de cornisa. Y uno va en auto y va bien, Imagínense gente caminando por esos parajes, por esos desfiladeros. Es más, increíble. El agua está cerca, pero está a 2 kilómetros abajo. Bueno, Cecilia, hacemos la última pausa y ya me cuenta el tema de la posta, que no nos queremos ir hoy sin conocer también esas cuestiones de San Martín. Protagonistas del campo argentino.